Hola y bienvenidos a la Chuleta de Osler otra vez. Vamos a hablar acerca un poquito de fisiología pulmonar y ese es el típico dibujo yo creo que muchas veces hemos visto ya sea en la universidad, en la preparación para cualquier tipo de examen. Buenos repasos, este dibujo o una variante de este dibujo en donde se grafican dos cosas importantes. Vamos a ponerlo así, el aire y la sangre, ¿no? El aire por arriba y la sangre siempre por abajo. Esto lo único que representa es que el gas sube y la presión hidrostática hace que el líquido baje. Entonces, lo único que dice esto es que siempre hay como más aire en la parte de arriba del pulmón. ¿Por qué es importante esto? Porque siempre se mantiene un equilibrio para el intercambio gaseoso, ¿no? El aire que yo respiro tiene apenas 21% de oxígeno. Entonces, eso tiene que pasar a la sangre y como hay menos sangre que aire arriba, siempre hay como más vasodilatación. Y lo contrario ocurre abajo, ¿no? Como que hay más líquido por la presión hidrostática y a lo mejor hay un poco menos de ventilación porque el espacio está más ocupado por líquido. Entonces, a ese equilibrio le llaman ventilación en referencia al aire que circula y perfusión en relación a la circulación en el pulmón, ¿no? Entonces, siempre ese ratio ventilación-perfusión conserva un equilibrio. Y el ratio está expresado en porcentaje, pero si le quito el 100 salen décimas, ¿no? Entonces el ratio de ventilación-perfusión suele ser 0,8. Esto lo único que significa, y si queremos ser un poco más exactos, es que circulan 4 litros por minuto en el pulmón y 5 litros por minuto de sangre en el pulmón, 4 litros de aire, 5 litros de sangre, y la división sale esto, ¿no? Entonces, suelen haber situaciones en las cuales la ventilación se pierde o la perfusión se pierde. Entonces, por ejemplo, si la ventilación baja, el ratio empieza a bajar. Y cuando es menos de 0,8, eh, significa que hay más circulación que ventilación. Entonces, esa sangre que no se ha oxigenado regresa y se mezcla con la sangre que sí se ha oxigenado. Recordemos que, por ejemplo, vamos a poner un simple ejemplo, una neumonía. La neumonía no suele ser todo el pulmón, sino solamente una parte. Entonces, en esa partecita hay menos ventilación, hay más perfusión y hay un pedazo de sangre que no se oxigena. Se une al resto de la sangre, al resto del pulmón que sí se ha oxigenado y esa mezcla es lo que le llaman el shunt, el cortocircuito, ¿no? Es ese efecto que se genera. Lo contrario ocurre cuando se quita perfusión. El típico ejemplo de esto es una embolia pulmonar. Va un trombo, se aloja en una de las capilares pulmonares y entonces en esa zona llega aire, el aire circula, pero como no hay circulación no hay intercambio gaseoso. Entonces es como por ejemplo la tráquea, la laringe, la faringe, circula aire, pero no hay intercambio gaseoso. Eso se llama espacio muerto, el espacio muerto fisiológico, el que hay en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. El alveolo no es un espacio muerto fisiológico, pero cuando le quitamos la circulación se convierte en espacio muerto patológico. Decimos que aumenta el espacio muerto, el ratio sale mayor a 0,8. ¿Por qué es importante esto? Bueno, la gente que se dedica a medicina crítica lo hace, calcula el ratio para ver dónde está la falla, qué puede mejorar con el ventilador mecánico, etc. Pero para fines prácticos, nos ayuda en el diagnóstico diferencial y a responder preguntas en los exámenes. Esto es así. Así que vamos a la primera parte que sería cuando existe buena ventilación, pero cuando... Bueno, esto sería lo normal, ¿no? Esto es lo normal. Tenemos en este dibujo un bronquio, sería el bronquiolo respiratorio, que es la última parte, y el alveolo. Y el alveolo está rodeado de vasos sanguíneos, los vasos más pequeñitos que son los capilares. Estos capilares recogen la sangre de los alveolos, donde hay intercambio de gases y se libera el dióxido de carbono del alveolo y se recoge ese oxígeno que es solo 21% en el aire ambiente. Una de las cosas que hacemos cuando un paciente está disneico, le falta aire, tiene hambre de aire, es aumentamos esa cantidad de oxígeno que hay en el aire. Habíamos dicho que normalmente hay 21%, pues como que lo subimos. Entonces imagínense ustedes un aire que pasa con 50, con 70% de oxígeno. No necesita tantos alvéolos para funcionar. El paciente siente alivio inmediato. Más o menos suplimos cuando falla ese intercambio gaseoso. Las tensiones parciales de los gases en esos capilares quedan más de 100 de oxígeno y menos de 40 de dióxido de carbono. Cualquier alteración en ellos va a definir lo que la gente conoce como hipoxemia, poco oxígeno en sangre, hipoxemia, e hipercapnia, que es mucho dióxido de carbono. Hipercapnia, mucho dióxido de carbono en sangre, ¿no? Entonces,
Un dato más que yo creo que es súper importante es la membrana alveolo capilar. La membrana alveolo capilar está compuesta de varias cosas, la membrana alveolar, el endotelio capilar, etc. Y un tejido conectivo, y por ahí difunde el gas. ¿Por qué es importante la membrana alveolo capilar? Porque sin ella no hay intercambio de gases. Entonces existen enfermedades donde el vaso se mantiene, pero la membrana es la que está destruida. El típico ejemplo es el ARDS o SDRA, el síndrome de distrés respiratorio del adulto. El vaso, digamos que se mantiene la circulación en cierta forma, pero la membrana está destruida. Entonces no hay intercambio de gases y se considera un aumento del espacio muerto. Eso ya lo veremos. Hasta aquí la primera parte, que es lo normal de la ventilación-perfusión. Vamos a seguir con la patología en el siguiente bloque.